Aquí voy a estar preparado para darles ingreso a los compañeros invitados que vayan tocando la puerta, pero por lo pronto, pues me da mucho gusto darles la bienvenida a una reunión más de la generación médica 1971-1977 de la Universidad de Guadalajara, que en este domingo 8 de agosto del 2021 tenemos una sesión muy especial, ya que nuestro compañero José de Jesús García Pérez nos va a presentar un tema que para él es apasionante. Yagualica, mi pueblo, o mi pueblo, Yagualica. Pues Jesús, te damos la bienvenida con la intención de escucharte con toda atención. Muchas gracias, Celso. Y bueno, a todos un buen día. Buen día, Chuy. Cuando Celso me hizo esta invitación, pues me metí en un aprieto, porque en la anterior presentación que hice, en buena medida toqué, aunque tangencialmente, algunos aspectos de mi pueblo. Entonces hoy le voy a dar un pequeño giro y como eje utilizaré la invitación que Celso nos envió. Y de aquí ingreso. No sé si la recuerde, él seleccionó una pintura del centro de mi pueblo, en la que aparece la parroquia y el jardín. Pero él en el margen izquierdo, superior izquierdo, seleccionó y pegó el escudo de mi pueblo. Entonces, ese va a ser el pretexto para hablar de Yagualica. A través de su escudo, iré tocando algunos aspectos que yo considero que pudieran ser interesantes para ustedes. Probablemente tenga un sesgo, como todo en la vida, ¿no? Cuando uno pone el ojo en sus orígenes y en sus herencias, pues corre ese riesgo, ¿no? De cometer algún sesgo y de emocionarse demasiado. Pero bueno, entremos en materia. Y pues, la primera pregunta es, ¿dónde se encuentra ese pueblo? Perdón por la escritura ahí. Bueno, se encuentra en la región Alto Sur del estado de Jalisco. En esas coordenadas tiene una altitud de 1750 metros sobre el nivel del mar, y entonces ya podrán intuir el clima que prevalece durante todo el año. Es un clima templado, con escasos días de calor, particularmente en el mes de julio y en esta primera quincena del mes de agosto, en la que la canícula se hace presente. Es semidesértico, con una temperatura media de 18 grados. Y esta característica de ser semidesértico, pues lo convierte en tema de una de las obras de Agustín Yáñez que yo les comentaba la vez anterior, que es Las Tierras Flacas. Justamente por este clima este terreno semidesértico. Y entonces ustedes ahí en el mapa pueden ubicarlo perfectamente, vean cómo colinda con Zacatecas, particularmente con Uchitlán y Juchipila. Pero también con municipios de nuestro estado, como es al noroeste del municipio de Mexicacán y Cañadas, Villa Obregón, al sur con Cuquillo y con Tepatitlán. De tal manera que, bueno, le da un perfil interesante a mi pueblo, que luego se refleja en el escudo que comentaré a continuación. Y este es el escudo. Vean
Debo comentar que mi pueblo no tenía escudo de armas, no tenía escudo heráldico, sino hasta 1992, en que a través de una convocatoria, pues bueno, hubo más de 200 propuestas de escudo, y este fue el que fue adoptado por el Cabildo Municipal, y este es obra de Jesús Bacaba Gómez, un oriundo de mi pueblo y actualmente radicado entre Estados Unidos y mi pueblo. Vean ustedes que es un escudo que está dividido en 4 cuarteles. Voy a referirme a él de izquierda a derecha en su pantalla. El primer cuartel bueno, antes diré, pueden observar, el escudo está rodeado por un pergamino, y un pergamino que está roto en su parte central. Entonces, es un pergamino que no tiene continuidad, y esto significa la etapa prehispánica colonial del pueblo en la parte superior, con el primer asentamiento, y la segunda, el asentamiento actual del pueblo, con algunos simbolismos. Entonces, el primer cuartel, que ven ustedes con un fondo rojo, significa el reinado de la reina Cascana, que a la llegada de los españoles gobernaba esa tierra. Por eso ustedes pueden ver ahí la lanza del pueblo indígena Cascana. Y ese rojo, pues por ahí lo interpretan como ese rojo de la tristeza, de la soledad, que embargó a la reina Cascana cuando fue no conquistada estrictamente, sino se dio prácticamente de una manera pacífica el terreno de Yahualica a los españoles. En el cuartel inferior, ustedes pueden ver una balanza. Esa balanza significa la justicia que, bueno, se le confirió a San Miguel Arcángel, que justamente es el patrono de mi pueblo. Y en el centro pueden observar la torre de la parroquia, de la nueva parroquia de mi pueblo, que luego comentaré brevemente. Y vean ustedes cómo la balanza y el templo, que es cantera, está abrazada por unos rayos. Son 40 rayos, que son los que adornan o encubren la cruz de un Cristo que es pasión para el pueblo de Yahualica, que es el Señor del Encino. Entonces vean ustedes aquí cómo desde épocas remotas, pues la religión y sus símbolos han jugado un papel muy importante en el desarrollo de mi pueblo. En los siguientes cuarteles, en el superior, está el arco, que era el arco de ingreso a la antigua parroquia de mi pueblo, que fue demolido en 1942 en pro de darle a Yahualica una nueva imagen, una imagen de modernidad. En este arco estaba inscrito la leyenda que rodea el escudo: un pueblo unido por siempre soberano. Espero que esta frase pues se aplique a mi estado, se aplique a mi país,
para ser un pueblo unido y ser soberanos. Y vean cómo parte esta frase, la flor de lis. Como todos ustedes saben, la flor de lis, históricamente, desde el medievo, ha significado o ha tenido como simbolismo la imagen del Creador, una flor que ve al cielo y una flor que simboliza lo sagrado. Y ustedes recordarán en sus visitas por algunos templos como en los frisos del mismo frecuentemente está la flor de lis. Y bueno, ese es el significado en el escudo. Significa lo sublime, significa los ideales, significa también los valores de un pueblo. Abajo del arco, ustedes pueden observar, no se ve muy bien, pero está la planta de chile, del chile de árbol, del chile yagualica, que luego comentaré brevemente, y en la otra pues está el maíz, que son los cultivos mayormente vigentes en mi pueblo. En el cuartel inferior ustedes pueden ver una nota musical. Es una corchea y trata de representar la creatividad de la gente de mi pueblo. Luego comentaré este aspecto también. Al lado de la corchea ustedes pueden observar un báculo. Y bueno, este báculo significa los pastores, los obispos que han sido originarios de Yagualica. El señor obispo Limón Quesada, que fue obispo de la diócesis de Aguascalientes, el señor obispo Juan Sandoval Iñiguez, de todos ustedes conocido, que fue arzobispo de Guadalajara y luego nombrado cardenal. En la parte inferior ustedes pueden ver un pergamino y una pluma, que significa a los escritores originarios de Yagualica. Ya comentamos sobre uno de ellos la vez anterior, que fue Agustín Yáñez, y les comentaba que si bien no nació en mi pueblo, pues tenía profundas raíces a través de su familia. En el triángulo central de estos dos cuarteles inferiores, ustedes pueden ver el mazo y el cincel, que representan la principal artesanía, yo le llamaría arte de mi pueblo, que es la cantera, el esculpido en cantera, y por eso también en ese cuartel que les comentaba, de la parte inferior, pues está la arquería de cantera. Ahí pueden ver una fecha, 1542. Es la fecha que aparece en los primeros escritos, en la que se ha aceptado que fue la fecha de fundación de Yagualica. El primer título de villa se le otorgó en 1878. En 1896 se convirtió en comisaría político y judicial porque anteriormente pertenecía a Yagualica, como les mencionaba anteriormente, a Cuquío. Y ya para el 19 de marzo de 1964, por decreto del gobierno del estado, asentado con el número 7929, pues ya se estipula llamarle Yagualica de González Gallo. ¿Por qué? Pues porque fue este personaje o ha sido el mayor benefactor de mi pueblo y quien realmente lo proyectó a la
Anteriormente Yagualica era un pueblo aislado, por eso es el color azul. Ese color azul significa los ríos que contribuían a aislar a Yagualica. Por un lado, la barranca con el río Santiago. Aquí sí. Por el otro lado, el río Verde. Y por el otro, al norte, el río de Juchipila, que luego se transforma en el río de Yagualica. Entonces, estos cañones y estas barrancas pues, eran una limitación para la comunicación al pueblo, que realmente inició esa comunicación importante a través de la carretera que comunicaba el Patitlán con Yagualica en los años 40, que fue su construcción y que en la presentación anterior se los mencioné. Entonces, esta sería una síntesis de lo que para los yagualicenses representa el escudo. Si ven, pues es un escudo un poco raro, con muchos simbolismos, no como otros que con una sola imagen tratan de representar a un pueblo. Y entonces en el escudo está la toponimia, ¿sí? Ya se lo mencionaba, inicialmente se conocía como Ayahualicán, luego Yagualicán o Ayahuit. Eso es muy interesante, esta toponimia, porque Ayahuit significa neblina y está mi casa. Entonces era la casa de la neblina, porque inicialmente se observa estaba sentada sobre un cerro redondo. Entonces, por eso también el yagual es esa figura redonda, tejida, con la que las mujeres cargaban los cántaros, o bien los panaderos todavía hoy en día nos cargan el canasto del pan. Entonces, pues es el lugar redondo donde se ubicó inicialmente el pueblo. Pues es de origen, pueblo de origen después. En 1165 se da una sangrienta batalla contra los aztecas, pero no logran vencer a los despueces o cascanes. Y cuando llegaron los españoles, el pueblo estaba gobernado por una señora cacica que era reconocida como una excelente gobernadora y que promovía el arte y la cerámica, además de la agricultura. Desconocemos el nombre, no hay ningún documento de cuál era el nombre de esta gobernanta en los orígenes prehispánicos. Pero sí, el padre Pedro en 1530 dice que al cabo de 20 días de la conquista de Tonalá, Niño Beltrán de Guzmán ganó todas las barrancas, de Chicatlán hasta Teclán y Cuchipila. Izcatlán es lo que actualmente conocemos como Michoacán del Río. Y de Cuchipila salió a Mexicacán, Yagualica, y fue una conquista realmente pacífica, no tan violenta como la guerra de Mixto. Entonces, en 1530, Cristóbal tenía presidido por de Guzmán y se agregó Pedro de Alvarado, que muere en lo que llamaron por su muerte. Dice, ya me fuera acá, Javier. De Yagualica. Entonces, este es un relieve que ustedes recordarán que está en la Plaza de los Fundadores, a espaldas del Tajo Degollado, y es una escultura de Niño Beltrán. En 1542, pues ya se convierte, ya se asienta Yagualica en el lugar actual. El primer encomendero fue Francisco Michel, luego la
se dio a Juan de Alejo, se la vendió a Cristóbal Romero y finalmente el encomendero inicial, cuando llegan los españoles a mi pueblo, pues era Francisco de Olivares. Esta que le llamaron la población del sur de la Gran Cascana, porque justamente pues, se ubica al sur de Juchipila, que es reconocido como la cuna de la Cascana, junto con Teúl y otras localidades de Zacatecas. Y bueno, se ha aceptado que el fundador no fue tanto a través de los conquistadores con espada, sino que fue Fray Miguel de Bolonia, en 1542, quien dedica el primer templo a San Miguel Arcángel y le da el nombre de San Miguel Arcángel de Yahualicán. Él siguió la construcción años después, y fue hasta 1642 cuando aparecen los escritos de la Catedral Metropolitana de México una alusión a esta parroquia que se erigió en Yahualica, en la cual Tomás Juárez menciona que se dieron 800 pesos oro para la construcción de un altar lateral en la parroquia. Observen ustedes cómo esta estatua de Fray Miguel de Bolonia, que está en el atrio de la parroquia actual de Yahualica, pues carga con él una imagen del santo patrono que es San Miguel, y en su mano derecha y en la mano izquierda la Biblia, símbolo pues de la evangelización del pueblo de Yahualica. Ese pueblo, construido en 1542, se terminó hasta 1717. Y Jesús, perdón, en momentos tu micrófono tiene ruido. No sé si quieras darle un ligero... A ver, vamos a ver si hay... Bueno. Sí, adelante. Bien, parece que sí. ¿Se escucha mejor? Mejor, sí, adelante. Ah, perfecto. Y bueno, en ese arco que en repetidas ocasiones se nos ha mostrado y que aparece frecuentemente, era donde estaba inscrito la leyenda que luego quedó asentada en el escudo de un pueblo unido por siempre soberano. Pero también la otra leyenda, la religión a las artes da la mano. Esa fotografía es donde inicia la demolición de la antigua parroquia para dar paso a la nueva parroquia, y fue iniciada por el señor cura don Ignacio Míguez, que luego lo mencionaré también. Entonces, pues se inicia el 5 de junio y se concluye en 1965, fungiendo como maestro de obra don Luis Fabián. Él fue el que diseñó prácticamente toda la nueva parroquia. Doctorado. Ay, perdón. Y bueno, esta es una etapa de la construcción, apenas un medio cuerpo de la parte lateral de la parroquia en 1944. Ya se habían construido para esa época los portales y se había instalado ya la primera farmacia del pueblo, la farmacia principal, cuyo propietario era Moisés Limón.
Y bueno, en este arco que aparece también en el escudo, les mencionaba que está el chile de árbol, chile de agualita y el maíz como fruto de la tierra. Ese monolito que también ya se los había mencionado y que fue obra de Miramontes, pues se hizo para conmemorar los 50 años, se colocó a la entrada del pueblo para conmemorar los 50 años de el escrito, la publicación de Arturo del Agua por Agustín. Y esto, bueno, es una deformación de mi mano al tratar de pintar ese mismo arco en una pintura de pequeño formato. Pero bueno, solamente trataba de rememorar las mujeres entintadas que yo pude conocer en mi infancia en mi pueblo. En todos los pueblos hay algunos armadores de mural. Yo voy a mencionar solamente a dos de ellos que tuvieron profunda influencia en la moral, en la ética y en la manera de ser del pueblo de Yagualica hasta los años 70. El primero de ellos es Severo Díaz, que nada tiene que ver con el astrónomo, perdón. Y el padre lo conocían en el pueblo como el padre Severito. A un lado hay una pintura porque comenta la gente del pueblo que exorcizaba demonios, y entonces ahí lo representan exorcizando una serpiente, ¿no? Que significaba el mal. Era un cura muy apreciado por mi abuela materna, el padre Severito, y mi madre guardaba incluso, o guarda, y en la casa materna existen los sermones que luego él mandaba imprimir. Parece que era muy elocuente y conmovía a las personas que lo escuchaban. Él era de La Chona, nació en 1889 y toda su vida pastoral estuvo en Yagualica hasta su muerte en 1976. Entonces él tuvo una gran influencia. Creo que a él lo retrata con un nombre, Agustín Yáñez, en Arturo del Agua, particularmente como creador de la Casa de Ejercicios Espirituales. La otra fotografía que ustedes pueden observar pues, es la del señor cura Nachito. El señor cura Nachito, oriundo de mi pueblo y primo hermano de Agustín Yáñez. Por lo del Cadillo. Las mamás eran hermanas y de ahí el parentesco con Agustín Yáñez. Él también toda su vida pastoral estuvo en Yagualica, muy allegado a la familia González Gallo también, y de ahí que convenció a González Gallo para tener una nueva parroquia. Él hizo colectas también muy importantes, tanto en Yagualica como trasladándose a Estados Unidos para tener el dinero suficiente para la construcción de la parroquia. Bueno, además que debo decirles que fui su acólito durante 5 años. De él aprendí un poco de latín y pues aprendí a responderle en latín la misa cuando todavía no había la apertura del Concilio Vaticano II para pues, decir la misa en las lenguas vernáculas de cada país. Dicen que murió con olor de santidad, fue canónigo también de la diócesis, y bueno, la gente lo recuerda, y como memorial, pues
pues ustedes pueden observar en un costado la estructura que llega al jardín principal de mi pueblo. Como todos los pueblos, hay una época negra. Y esa época negra para mi pueblo, que algunas de las personas que sobreviven, pues lo recuerdan como un agravio. Esto fue particularmente en la época de la cristiada, en 1927, en el que un sacerdote oriundo de Teocaltiche, Jalisco, y que había sido párroco ahí, había sido párroco en el Perú de González Ortega, y párroco también en Ochitlán, Zacatecas, en donde fue apresado. Ahí fue apresado particularmente en Ochitlán por el ejército comandado por Quiñones el 18 de abril de 1927. Y fue ese mismo día fue llevado a Yaguanica. Algunas personas de Yaguanica, hay testimonio, trataron de liberarlo ofreciéndole 10,000 pesos a Quiñones. Él los aceptó, pero les engañó. Recibió el dinero, pero finalmente fue trasladado al panteón municipal, donde fue fusilado. Y Quiñones alevosamente le escribió al general Ferreira lo siguiente: en combate en el rancho Los Charcos murió el cabecilla Adame. En la fotografía pueden observar en el portal que está enfrente de la iglesia parroquial, fue puesto para exhibirlo al señor cura Adame, pero luego fue transportado a pie hasta el panteón donde fue fusilado. Es uno de los mártires mexicanos que fue canonizado por Juan Pablo II. En el templo parroquial hay una escultura de él, como pueden observarlo. Una réplica de ella se encuentra, si ustedes transitan por el centro de Guadalajara, en la parte frontal, casi anexo al santuario, al sagrario, también está una escultura del padre Adame. Y la anterior capilla de la parroquia de mi pueblo, que era el bautisterio, ha sido consagrada en su memoria y ahí se guardan algunas reliquias. Pues bueno, esta es una parte oscura del pueblo, no porque el pueblo lo haya fusilado, sino porque bueno, no hubo la manera de salvarle la vida. Otro apartado que quiero comentar pues, es la educación de mi pueblo. Hasta los años 40, prácticamente la educación era impartida por la escuela parroquial, que estaba en el anexo de la parroquia, la cual luego pasó la estafeta al Colegio La Paz, donde yo cursé el preescolar y la primaria. Y pues esta escuela se llama La Paz, le pusieron el nombre de Colegio La Paz, en honor de la esposa de González Gallo, la señora Paz Bertaza.
de ahí su nombre. Las primeras religiosas que se hicieron cargo de la educación en mi colegio fueron las esclavas del Divino Pastor, que llegaron en 1954. Han salido generaciones de personajes importantes que no mencionaré por no vaya a omitir alguno de ellos. Entonces les decía, ya a partir de los años 40, particularmente en el 46, además del Colegio La Paz, que ven ustedes en la parte superior derecha, pues se sumó la Escuela González Gallo, la Escuela Benito Juárez, la Escuela Leona Vicario, y donde yo concluí mis estudios de secundaria, la secundaria Manuel Ávila Camacho. Como pueden observar, las construcciones de los años 40 son todas de cantera rosa, con una arquitectura muy exquisita, muy interesante. Todo esto diseñado también a propuesta de González Gallo. No sé qué tan cansados estén, ha sido un monólogo prácticamente, pero tocaré muy someramente algo de las tradiciones de mi pueblo. Y voy a tocar una fecha que para la fe de mis coterráneos es significativa. Y corría el año de 1747. En ese año la tradición popular y los escritos que hay, y particularmente una historia escrita por el señor Navarro, que en paz descanse, que fue señor cura de mi pueblo. Él escribe todo lo concerniente a la historia del Señor del Encino. Una bendita imagen que es orgullo de mi pueblo y que en el escudo ya se las había descrito con esos 40 años. Luego comentaré más sobre el Señor del Encino, quien visita desde 1833 mi pueblo. Solamente el año pasado no fue traído en peregrinación desde Ocotes de Moya, donde se ubica su santuario, pero no dejó de visitar la parroquia. En una camioneta fue trasladado desde los Ocotes de Moya hasta el templo parroquial el año pasado, y ahí hizo su entrada triunfal, de la cual fui testigo. Y visita mi pueblo desde 1833, porque el señor cura Villegas pidió que lo llevaran a Yagualica porque en ese año atacó el cólera morbus. Entonces vean cómo las epidemias pues generalmente se asocian también a la fe, que finalmente pues es el último remedio. Dentro de las tradiciones también en mi pueblo pues están las fiestas patrias, las fiestas patronales, y la Semana Santa ocupa un lugar importante en las tradiciones de mi pueblo. Entonces les decía, estas son romerías, esas fotografías son particularmente de los años 50 y de los años 40. Y bueno, la gente se agolpa alrededor de la venerada imagen, se lleva en andas. Anteriormente tenía una urna para trasladarla por todo el camino de mi pueblo, pero desde 1975, cuando se esculpó una imagen peregrina, dejó de usarse la urna para llevarlo en andas. Esta es una de las entradas. Esta fue en 2019, la entrada
al centro de Yagualica, siempre acompañada por autoridades civiles y eclesiásticas. Atrás de las andas ustedes pueden observar alguien que no falta a esta romería y a esta entrada del Señor del Encino, que es el 27 de septiembre de cada año. Y ahí con su traje negro clásico y su sombrero, el señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que siempre ha sido acompañado por el Señor del Encino en toda su misión pastoral, desde que inició como obispo en Chihuahua, hasta donde fue a visitarlo la imagen, y también lo acompañó en su ordenación como cardenal. Entonces observen ustedes cómo la gente se agolpa para recibir a tan venerada imagen. Es una imagen muy bella. Se ignora quién la esculpió. Esta imagen se delineó, y dicen que allá en 1947, un borrachito, un jugador, que siempre transitaba de Ocotes de Moya a Yagualica para jugar a las cartas y para embriagarse, pues siempre pasaba por un cerro, y al pasar por un encino siempre le tumbaba el sombrero. Y en una ocasión, muy molesto por esta acción del encino, pues cortó la rama. Y cuenta la conseja popular que en la rama de encino estaba delineada la imagen de Cristo crucificado. Y entonces el padre Villegas pues la mandó a un escultor de Teocaltiche, quien la diseñó. Es un Cristo con una cara hermosa que tiene los ojos semiabiertos, como buscando a quien le implora. Vean cómo tiene la barba partida y tiene una corona de oro con algunas piedras. Si observa, no es un Cristo monumental, no es un Cristo sangriento, pero sí es un Cristo cuya piel tiene la lividez de la muerte. Es un Cristo que no está pegado a la cruz. Es un Cristo que a través de los clavos se desprende de la cruz. Pareciera que quiere desprenderse para abrazarnos. Sus piernas se encuentran flexionadas. En su mano derecha, la fotografía no permite verlo, pero le falta el dedo anular, ¿sí? Que se lo han querido pegar y no se ha podido, porque dicen que justamente en ese sitio fueron los primeros machetazos que Moya le dio al árbol del encino. Y entonces, bueno, sigue siendo la veneración de mi pueblo, este Santo Cristo. Inicialmente no tenía rayos. Esos 40 rayos le fueron colocados posteriormente, porque uno de los curas que había estado en Meca, pues quiso hacer una réplica del Santo Cristo Milagroso de Ameca, y fue cuando se le colocaron los rayos. Y esta es la piedra que da testimonio en la ceja de los Ocotes, donde se conmemora el lugar del hallazgo del Señor del Encino. Y esa es una pintura que un servidor, deformando la realidad, pues como una remembranza de
la llevada del Señor del Encino. El jueves previo al miércoles de ceniza es tradición que la imagen que llegó el 27 de septiembre al pueblo, pues sea regresada a su santuario en peregrinación. Y bueno, yo remembrando mis idas a los Ocotes a llevar al Señor del Encino, pues me atreví a hacer esta pintura en pequeño formato. No se alcanza a visualizar bien, me falló ahí la luz, pero bueno, ahí se las comparto. Otra imagen venerada en mi pueblo es la Virgen del Rosario, que visita cada 28 de septiembre mi pueblo. Es una virgen también hermosa, de talla valenciana, que fue donada a Huixquilco, según los escritos, por Fray Antonio de Segovia. Es una entrada que prácticamente inunda los corazones de uno de los barrios más tradicionales de mi pueblo, que es el barrio de la Cantera, en la que uno de sus habitantes fue el guardián por más de 50 años de esta bendita escultura de la Virgen del Rosario. Hay otra imagen muy venerada del Sagrado Corazón adolescente, que es el niño de Flamacordis. Esta imagen tiene su templo en Flamacordis, prácticamente es el terruño de Acacico, uno de los pueblos que pudiera inundarse si se concluye como ha sido proyectada la presa El Zapotillo. Este es su pequeño santuario y cada 24 de septiembre es traído también a la parroquia de Yaguanica. Hay otra pequeña imagen que también pues es muy honrada en mi pueblo, que es una pequeña imagen del Señor del Encino. Digo, del Señor San José. El Señor San José cuenta la leyenda que se apareció pintado en una piedra de Castilla, cuando uno de los pobladores del pueblo de Santana, que está a 5 kilómetros de Yagualica, estaba haciendo una cerca. Y esa piedra se le cayó de la cerca, se abrió y allí apareció la imagen del Señor San José, que se venera desde 1869. Es una pequeña capilla que es muy interesante su construcción para visitarla. Y finalmente mencionaré brevemente a San Miguel Arcángel. Esta es una imagen primigenia de San Miguel Arcángel. Era una imagen muy antigua que tenía un vestido de raso. Yo la recuerdo, pero luego fue remodelada, le quitaron la vestidura y pues ya quedó, como se puede observar, en el altar mayor del templo nuevo. Ese templo que ven ustedes es es de estilo románico, aunque en el interior tiene detalles góticos. Esta es la antigua parroquia y vean ustedes cómo era el altar primitivo de la parroquia antigua. Ahí pueden observar al Señor del Encino, que por su visita estaba en ese templo. Y vean el templo nuevo, cómo se ha mantenido en su estructura original ese altar gótico. Y pueden observar en la fotografía blanco y negro a San Miguel Arcángel vestido, que luego fue sustituido por otro
de madera. Pero observen cómo ustedes, todo el frontispicio, todo el altar, se conserva tal y como fue concebido en 1850, cuando fue construido. ¿Por qué se construyó este templo nuevo? Porque hubo una inundación en 1841 muy importante en Yagualica, que inundó todo el centro. Entonces, el señor cura Villegas pidió al arzobispado la construcción de un nuevo templo con la finalidad de llevar hacia allá toda la administración parroquial. Pero, pues bueno, ya en los años 40, con la nueva parroquia, solamente quedó como vicaría. Actualmente es una nueva parroquia y está consagrada a la Inmaculada Concepción, que fue colocada en la parte central, en lo que era anteriormente el manifisterio, donde actualmente se encuentra la imagen de la Virgen, era donde se exponía al Santísimo Sacramento, con una custodia muy hermosa que conserva ese templo. Y esta es la nueva parroquia, orgullo de mi pueblo. Vean cómo el frente tiene 3 cuerpos. En el primer cuerpo pueden observar la figura de 2 arcángeles, pero en realidad están los 7 arcángeles que son reconocidos. En el cuerpo central, al centro, está San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Pero también a los lados se encuentran los otros arcángeles, como es Uriel, Osiel, Balaquiel, que son obra de un escultor jalisciense y pues fueron intronizados cuando fue consagrada por el señor Garibí Rivera la parroquia. Las imágenes de San Miguel, San Gabriel y San Rafael pues son una réplica de las que se encuentran en el altar de los arcángeles en la Catedral de Guadalajara, y de la parroquia de los arcángeles de la Catedral Metropolitana es una copia, el friso de la parroquia, que fue a petición de González Gallo, que así fuera el friso de la nueva parroquia. Es una parroquia hermosa que llena de tranquilidad a quienes la visitan. Con esto, no sé, creo que están un poco cansados. A continuación, mencionaré lo que yo llamo la creación y que comenté en el escudo a través de las notas musicales. Y aquí en la creación me quiero referir a Higinio Rubalcaba. Higinio Rubalcaba, oriundo de Yagualica, nació ahorita detallaré alguna de su obra, y no sé si alcancen a escuchar una creación de él, que es la romanza, que puse como música de fondo. También resalta José Limón como tenor, Alberto Esparza como barítono, y obviamente la pluma de Agustín Yáñez y de Jaime Olvera, historiador, que vive y a quien respeto profundamente. Entonces, Higinio Rubalcaba nació en Yagualica, comenzó a tocar el violín a los 4 años. Para ello, su papá era el director de la banda municipal. Al inicio era zurdo, cosa que le
causó pues muchos conflictos para tocar el violín y tuvo que convertirse en diestro. A los 17 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música y a los 23 se incorpora a la Orquesta Sinfónica. Y a los 37 formó parte del cuarteto de Ner, donde estuvo 25 años, prácticamente antes de su muerte, a consecuencia de un infarto cerebral. Escribió 23 cuartetos, un quinteto, un concierto para contrabajo y orquesta, 4 conciertos para violín y orquesta. Y falleció en la Ciudad de México en enero de 1976. Poco conocido Higinio Rubalcaba, a pesar de su vasta obra. Los Revueltas pues fueron una sombra para su desarrollo y su difusión. Y entonces es una manera de rendir un pequeño homenaje a Higinio Rubalcaba. De él, de su nombre, se funda la Escuela de Música de Yagualica, que lleva su nombre. Esta escuela ha sido impulsada por una mujer que yo admiro, que es la señora Carmina Rubalcaba. Ella es originaria de mi pueblo y es esposa de un emérito neurocirujano, el doctor Ernesto Gómez. Ella ha mantenido con donativos, con conciertos, el funcionamiento de esta escuela de música y pues existe la Orquesta de Música Higinio Rubalcaba en mi pueblo Yagualica. No me detendré mucho en Agustín Yáñez, ya lo mencionaba en la plática anterior, y solamente enlisto algunas de sus obras más importantes. El prócer de Yagualica, Jesús González Gallo, quien fue gobernador del estado de Jalisco, y pues quien llevó a la modernidad a mi pueblo. En 1964 se erige esa estatua que mira al frente del Palacio Municipal. Y les comparto esta pintura también que intenté hacer, aunque un poco distorsionada, pues bueno, fue mi sentir en ese momento de pintarla el año pasado en el claustro de la casa materna con esto de la pandemia. Muy rápido el recorrido por Yagualica, muchos de ustedes lo han hecho, la conocen, la parroquia, y ahí pueden observar un edificio de los más antiguos de mi pueblo, que es la Flor de Mayo, actualmente en reconstrucción en su parte interna, por eso se encuentra cerrada. La majestuosidad de la parroquia, con 3 cuerpos en el centro, con columnas dóricas y cónicas de 3 cuerpos, y con un remate, al igual que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, con un remate de campana. Yendo del jardín principal, pues podemos llegar a recorrer todo el jardín, que realmente su nombre oficial es Jardín Hidalgo, para llegar al mercado municipal, también todo de cantera, en el que ustedes pueden degustar sabrosos encurtidos de papas, de cueritos, ¿sabes? Y de ahí, pues en el mercado se desprende su gastronomía. Y pues algo que es orgullo para Jalisco y para México, pues es el chile yagualica, conocido por nosotros como chile de árbol, que es la segunda denominación de origen en el estado de Jalisco, después del tequila. Y la denominación de origen fue autorizada
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el 16 de marzo de 2018. Es un chile verde cuando no termina su madurez y se convierte en rojo, de aproximadamente 7 centímetros de largo. Los curiosos le han contado 71 semillas. Hay dos tipos, el de primera clase, que es rojo, y el de segunda clase, que le llamamos pintito, porque pues le pasó la época de madurez. Y bueno, ustedes pueden ver toda la variedad de salsas que se elaboran con el chile yagualica. Todas ellas ustedes las pueden encontrar en supermercados, no solamente en Jalisco, sino en Estados Unidos y en algunas partes de Europa y de Sudamérica. La primera salsa que se embotelló fue la salsa Porky, y ese nombre deriva de quien la empezó a producir, que fue Miguel Mejía. A él le decían el puerco por su constitución física. Y entonces él, pues bueno, como buen emprendedor, la empezó a producir, y es la salsa embotellada más antigua. Hay otra salsa también rica, que es la salsa Taío, y que esta la producía inicialmente el señor Taío para su senaduría. Ahí está la senaduría Taío, en la que son clásicas pues las tortas, las tostadas con una salsa especial. Pero también es importante dentro de del arte culinario de mi pueblo la panadería, y particularmente dos panes. Uno que le llamamos la chorreada y los otros los picones. Ahí les pongo una fotografía del expendio de pan de Elías Rodríguez. Es una de las panaderías más antiguas de mi pueblo. Inicialmente estaba en la calle a un costado de la plaza principal, pero ahora pues es un café, el Café La Concordia. Muy ricas. Cuando vayamos a Yagualica, pues es necesario degustar esta gastronomía de mi pueblo. Ya para concluir, algunos íconos de mi pueblo que es interesante visitar, como es la Plaza de Toros Jalisco, también construida bajo el auspicio de González Gallo, remodelada, una plaza a la usanza española, parecida a la Maestranza. Y la Hostería, pues cuenta con un hotel enigmático, que es el Hotel Toledo, que fue construido en 1875, y si ustedes lo visitan y lo admiran, pues pareciera una réplica de la Casa de los Perros, actualmente Museo del Periodismo en la ciudad de Guadalajara, y una fotografía de su interior. Actualmente también pertenece a una hermana de la señora Toledo. Nosotros la conocemos como la Chata Toledo, quien pues es dueña actualmente de este bello hotel. Y les presento una fotografía de otro hotel, el Mesón, o llamado así también el Mesón, es porque ahí se ubicaba el primer mesón de Yagualica, donde se hospedaban los arrieros que llevaban realmente toda la mercancía a mi pueblo, no solamente de Guadalajara, sino también de Aguascalientes. Y hoy también convertido ese mesón de Doña María en un agradable hotel. Cuenta Yagualica también con algunas amenidades, como este balneario muy moderno, con aguas termales en algunas de sus piscinas, y que es el balneario de Agua y Sol. Y una parte, ya finalizando, la presa del Estribón, que también fue
construida en los años 40. Esta es una fotografía de 1945, ya casi por concluir las actividades, y que algunos de ustedes conocieron cuando estábamos en la Facultad de Medicina. Hoy está muy cambiada, es un espacio de remanso, de tranquilidad, donde se reúnen las familias de mi pueblo a convivir. Tiene varias secciones en donde podemos disfrutar del ambiente capirano. Hay también ahí un museo de sitio que vale la pena visitar. Esta es la capillita consagrada a la Virgen de Guadalupe, que data de 1959. Esta capillita fue obra del señor Alberto Esparza Vargas, padre del tenor que les comentaba anteriormente. Él la donó prácticamente toda, y pues hay una réplica de la antigua torre, de la antigua parroquia, en esta capillita. El Templo de los Ocotes, que vale la pena visitar, aunque algunos lo conocen. Hermosísimo también. La panorámica de mi pueblo. Y finalmente, pues estas pinturas que he tratado de hacer en la tranquilidad de Yahualica. Son algunas remembranzas. Hay una pintura de lo que yo recordaba de la presa, de la ermita del Señor del Encino, de la capillita, la siembra de agave de reciente plantío en mi pueblo, la ceja del cerro donde fue construida, la cruz misional que preside mi pueblo, y bueno, un collage ahí con la parroquia, el kiosco y la cúpula de la parroquia. La cúpula del Templo de la Inmaculada Concepción, y finalmente pues una pequeña pintura de mi casa. Con esto concluyo, no sin antes agradecerles su atención. Espero sea una invitación para visitar mi pueblo, y Celso, que siga siendo este medio el puente que nos comunique y nos mantenga cercanos. Muchas gracias.